Tuvieron que sacarme este ojo y volverlo a poner así como se pudo. Pero me salvaron la vida. Se muere mi hermana Irene, que era mi compañera de cuarto. Ella 18 de la noche de Año Nuevo se mata. Todos en pedo en un auto, chocan en Buenos Aires y se mata en un accidente de auto ella y su mejor amiga. Me daba cuenta que no sentía mi cuerpo de los hombros para abajo y 3 médicos en la cabecera de la cama con unas caras. Se asustaban verle la cara. Se fue al recarajo. Y los tipos decían, no podemos entender cómo esta mañana manejaba, no podemos entender cómo esta mañana bajaba las compras del auto, no podemos entender cómo llegaste hasta acá, no podemos entender cómo, porque cuando me mostraban las tomografías, a mi columna vertebral a la altura de los omóplatos le faltaban 2 vértebras enteras. Bienvenidos, nuevo capítulo de Think, Piensa y Crea. Acá estamos con un episodio más y hoy bienvenido Juan, gracias por sumarte. Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer compartir este espacio, gracias. Para nosotros también, la verdad que un placer poder compartir. Creemos que tenés una historia súper linda de resiliencia, de fuerza y bueno, también de familia, que lo estuvimos acá hablando detrás de cámara, así que bueno, esperamos que sea una linda conversación. Bueno, excelente, gracias. ¿Por dónde quieren arrancar? ¿Quién es Juan? Soy un padre de familia, me encanta ser eso, ser un padre de familia. Tengo 4 hijos, estoy casado con Sole hace 25 años, es mi segundo matrimonio. Arranca por ahí, creo que ya entenderán por qué esto tiene tanto peso más adelante. También soy un profesor, me encanta la docencia, me encantan los alumnos, me encanta el aula. Soy un fanático de esta generación, de los chicos que hoy tienen 18 años. ¿Profe de qué sos, perdón? De marketing, de liderazgo, Bien. de ventas, de bienestar en las organizaciones. Doy varias materias en una universidad muy nueva de acá de Mendoza, que se llama IUCE, que era la Fundación Universitas, que ahora es universidad. Ahí doy varias materias y me encanta tener alumnos de 18 años y me parece que esta generación es una generación alucinante, que les dejamos un mundo que es un quilombo y que también los grandes tenemos responsabilidades en ayudar a ordenar un poco ese mundo que le dejamos, o todas, que es un quilombo, y pretender que ellos van a venir a resolver una cosa que nosotros no pudimos, ¿no? ¿Y qué es lo que más te gusta de esta generación? Porque muchos se quejan. Me gusta mucho el respeto, o sea, el respeto a todo, el respeto a la diversidad, el respeto a los puntos de vista, la mirada más inclusiva, la mirada más abierta. Yo la pasé muy mal en la primaria, la pasé pésimo, mi primaria fue horrible. Bueno, supongo que una persona como yo en mi primaria, hoy, 50 años después, seguramente la pasaría muchísimo mejor por muchas cosas. Entonces me encanta la mirada más inclusiva, la responsabilidad ambiental. Uno de mis hijos no consume azúcar de una, o sea, no quiere nada con azúcar y tiene 16 años, ¿no? 40 y diabetes. Sí. Entonces los veo muy responsables en muchas cosas, muy avanzados, muy evolucionados. También los veo más comprometidos algunos en la política. Entonces no es de extrañar que el presidente que tenemos hoy, entre chicos de 15 o 16 años, les encante, sea muy popular, porque lo que nosotros elegimos antes y trajimos a este mundo realmente terminaron todos en cana o en una locura. Entonces, sea como sea, me encanta esta generación, apuesto a ella y tampoco nos queda otra, porque son el futuro. Totalmente. Bueno, contanos un poquito tu historia, o sea, desde que sos más chico, que decís que no te gustó tu primaria, ¿por qué? ¿Vos te referiste a un chico como vos y 50 años después, en qué sentido lo decís? ¿Cómo fue tu vida, el pasaje a la secundaria? La vida hasta 2023. Ok, la vida me cagó a palos muchas veces, ok. Pero sería ingrato en decir solamente me cagó a palos muchas veces y yo no tenía una estructura de contención familiar. No, la vida me cagó a palos muchas veces y tenía una estructura de contención familiar alucinante, ¿sí? Para no confundir gordura con hinchazón. O sea, entonces, cuando yo empecé el colegio en un colegio inglés en Buenos Aires, que era full bilingüe. O sea, vos empezabas tu primer día primer grado en inglés. En esa época ni se sabía lo que era la dislexia, yo tenía una dislexia galopante, con lo cual ya arrancábamos pésimo para un colegio donde solo se habla inglés cuando empezás, y además era zurdo, entonces me obligaban a escribir con la derecha porque no existían bancos para zurdos en esa época, y entre la dislexia y la surdera contrariada, a mitad de primer grado me hicieron repetir primer grado y me mandaron de vuelta al jardín de infantes con mi hermano Gonzalo. Entonces imagínate del uniforme del colegio de Harry Potter, inglés bilingüe en Belgrano R, a volver al jardincito con un moño, un salame, eso fue tremendo. En paralelo, mientras me pasaba eso, que tiene que haber sido mucho más piña de la que yo me imagino, esa situación del primer grado, vuelta al jardincito hasta volver a entrar a otro primer grado, pero en un colegio un poco más
Perdón las malas palabras, ¿se puede decir malas palabras? Sí, un gobierno menos una escuela menos high. Una escuela más chota. Entonces, de vuelta a primer grado en otra escuela, se muere mi hermana Irene, que era mi compañera de cuarto, que tenía 18 años. Entonces eran 6 hermanos, todos dormíamos de a 2, y mi hermana, compañera de cuarto, que yo tendría ya para esa altura, no sé qué, 7, 8, ella 18, la noche de Año Nuevo se mata. Entonces, tenía 18 años. Claro, 18, no, se mata en la noche de Año Nuevo, todos en pedo en un auto, chocan en Buenos Aires y se mata en un accidente de auto ella y su mejor amiga. Entonces, siguiente imagen, tu hermana en un cajón con otro cajón al lado que era su mejor amiga y tu cuarto solo y vos repitiendo primer grado. O sea, es primera cagada a piñas de la vida fuerte. Me imagino que esto para todos mis hermanos y para todos tiene que haber sido muy fuerte. Yo lo viví muy fuerte. Después, la vida siguió, la primaria fue un espanto, la secundaria fue muchísimo mejor y la universidad la amé. Amé la universidad y por eso soy hoy profesor universitario. Siempre se dice que uno vuelve a los lugares que amó en la vida, ¿no? O uno siempre en la vida vuelve a los lugares donde amó o fue amado o algo por el estilo. Bueno, eso es para mí la universidad. Yo en la universidad me encontré conmigo mismo. Pero, ¿qué es lo que encontraste en la universidad? Ahora te cuento. Entonces, a mis 25 años, ya terminando la universidad, jugaba al squash, tenía la nariz muy tapada porque tenía pólipos, me voy a operar con un muy buen cirujano, en una muy buena clínica en Buenos Aires, y sacándome los pólipos de la nariz para jugar mejor al squash, el tipo arranca un pólipo, se viene la pared etmoidal, se corta la arteria etmoidal, se contrae adentro del hueso etmoides, y para poder clampear esa arteria, porque me sentaban y vomitaba una palangana de sangre, tuvieron que sacarme este ojo y volverlo a poner así como se pudo. Entonces, pero me salvaron la vida. Entonces decís, puede ser la vida tan brava que para cuando estabas pasando la bomba y ya terminando la universidad, te quedaste sin un ojo. A esa edad, ¿no? Entonces usaba un parche en un ojo y bueno, después de un año de terapia de shock postraumático y todo, mucha contención familiar también, no es que uno estaba solo en la vida. Ahora vamos a volver a una cosa de la primaria que no es un dato menor. Y bueno, hago como un año de terapia de shock postraumático, empiezo a buscar laburo porque ya tenía el título de la universidad, voy como a 100 entrevistas de laburo y nadie le daba laburo a gente con visión monocular hace, no sé, 40 años, ¿no? Y mi viejo, que era un tipo muy genial y muy directo, me dice, mira Juan, no te van a dar laburo. Tendrás tu título, pero te falta un ojo, tenés visión monocular, no te van a dar laburo. ¿Y vos qué harías, viejo, en mi lugar? Yo volvería a la universidad a ver si podés ser profesor. Para ahí te puedan contratar como profesor, total tenés el título. Pero a vos te parece que con un parche en el ojo y sin un ojo ir a dar clases, a enfrentar chicos de mi misma edad, a dar clases que nunca había dado. Dice, mira, hay dos tipos de películas. Las películas de terror que terminan dentro de 2 horas cuando matás al monstruo, pero sufriste como un perro. O matamos en la película de terror al monstruo en el minuto 1. Te sacas el parche, te vas a la universidad, pedís laburo, ojalá te lo den. Y que tus clases sean tan buenas que a nadie le calienta si ves o no de los 2 ojos. Claro. Clarísimo. Y fui a la universidad, me saqué el parche, me aceptaron, me volví un muy buen profesor, a nadie le importó un carajo si tenía 1 o 2 ojos y pude llegar a hacer en la vida laboral lo que quise. Una cosa interesante de la primaria fue cuando, en ese cambio de colegios, que no fue el único, cada vez los colegios eran más random, dirían los chicos ahora. Sí, tremendo, pero como sea, ahí vamos para adelante. Mi vieja me lleva a un pedagogo que se llama el doctor Antonio Batro, que es un tipo, un astro de la educación en Argentina, que laburaba con computadoras en los 80s y me hace hacer como unas cosas y le dice, no, Juan tiene un coeficiente intelectual interesante, la dislexia es el tema y el formato educativo, le dice a mi madre, vos pensás que pronto, no importa que se sepa las tablas de multiplicar, porque pronto las calculadoras van a ser chinas y se van a costar $1, y más adelante las computadoras van a escribir solas y van a corregir la ortografía. Y a nadie le va a importar eso y se va a corregir solo. Con lo cual, lo que hoy es un drama total que hace que una persona no pueda pasar a segundo o a tercer grado, en el futuro ni siquiera va a ser un tema. Y hoy, en el futuro, no es un tema. 57 años en el futuro, no es un tema para nadie. Entonces, la tecnología no vino a complicarnos la vida. La tecnología vino a ser mucho más democrática la vida para muchas personas, por ejemplo, como yo. Qué fuerte. Bueno. Después de los 25. Che, ¿y el tema de pareja te costó? Escuché que tenías 2 esposas, estimo que... No, al principio sí, obviamente. Al principio era... La chica costó un poco. No, nada, cero. No, nada. No, parecía que era como... No, todo lo contrario. Era como guarro, como che, como se la banca, el flaco.
si fuera Rambo. Eras el hombre que resuelve. Claro, medio Ahora acuchillado, que- claro, el flaco medio acuchillado, medio... Claro. No fue un problema. No fue un problema. No fue un problema, para nada fue un problema, nunca eso. Pero bueno, pero aprendí a vivir con una discapacidad toda mi vida, ¿no? Que no me había dado cuenta. Eso hasta lo que me pasó en el 2023. ¿Quieren que les cuente lo que pasó en el 20? Contanos. Pero ¿Qué antes te pasó? quiero preguntar, antes de pasar Sí. a ese, porque me imagino que será un punto de inflexión también, ¿cómo sentías? Porque, o sea, lo mencionabas en el paso a paso lo que te iba pasando y que te ibas encontrando con esto otra vez, otra situación. ¿Qué es lo que sentías vos cada vez que convivías con con estos golpes de realidad o de situaciones que te iban pasando? Yo ¿Querés creo, mate? no, gracias. No, mate. No consumo alimentos naturales ni hago deportes. Entonces, Solo birra, vino y donas. y gin tonics, claro. Entonces, mira, ¿sabes qué? Yo creo que la vida me cagó a palos toda la vida. La vida me cagó a palos toda la vida. Pero mi madre siempre me decía, la vida no es justa, la vida es injusta. Pensar que la vida es justa es una tremenda boludez, la vida es injusta. Pero no es injusta porque sea mala con la gente. La vida es una vida y hay que vivirla y toca la que toca, campeón. ¿Entendés? Entonces, unas por otras. Entonces, lo aceptaba. Aceptación cruda y vamos para Frenchy. Pero de vuelta, siempre con mucho apoyo y mucha contención, ¿entendés? Entonces, en definitiva, el tiempo siempre jugó a mi favor. Yo tengo una discapacidad que tengo 25 años. ¿Viste? Imagínate que teníamos un Falcon y me hicieron poner un espejo redondo en el capó del Falcon. Claro. Imagínate la vergüenza de pasar con una mina con un espejo en la mitad. ¿Qué es eso? Bueno, no importa. Como sea, el tiempo fue jugando a mi favor en cuanto a la dislexia terminó siendo una bobada, o no una bobada, pero es algo que se puede elaborar mucho. Sí. La visión monocular hoy te da licencia de conducir y ni les calienta. No pasa nada. Y así sucesivamente con un montón de cosas. El mundo sí se fue volviendo más inclusivo y la tecnología fue permitiendo también muchas más cosas. Y bueno, lo que me pasó ahora en el 2023 habla de que la tecnología definitivamente vino a salvar vidas, mucho más que a... ¿Y siempre has sido trabajo. una persona así de positiva? Pues te veo como una persona como una manera súper positiva de afrontar la vida. No lo sé, no sabría decirte. Yo creo que cuando era chico triste, tenía una tristeza fuerte. O sea, fueron piñas muy grandes para alguien tan chico, ¿entendés? Pero tal vez te haces como una coraza de alguien, digamos, más insensible como para poder seguir adelante. Claro. Pero por ahí en el fondo sí soy un tipo más triste. No triste, pero un tipo más sensible o con mucha sensibilidad porque la vida te cagaba mucho a palos. Pero si me decís soy una persona optimista, sí soy una persona optimista. Pero no optimista delirante, o sea, Sí, sí. optimista con cifras, datos y hechos, pero sí soy una persona optimista. Creo que soy. Bueno, yo quiero saber qué pasó en 2023. Las últimas 2 veces te interrumpí. No, bien, en el 2023, el 9 de enero del 2023, en Chacras, en la puerta de mi casa, que era el día de mi cumpleaños. Estaba bajando las compras del día de mi cumpleaños del auto y se me desconectó la médula y me caí de rodillas en la puerta de mi casa. Se desconectó la médula, sí. A ver, explícanos un poco cómo puede pasar eso. ¿Qué pasó? O sea, mi cuerpo cae como muerto al piso. Sí. Sentía, digamos, el cuerpo de los hombros para abajo, pero de acá no sentía nada. Ni sé cómo llegó a la puerta, le golpeó la puerta a Sole y me despierto en la terapia intensiva del Hospital Español. En la terapia intensiva del Hospital Español me daba cuenta que no sentía mi cuerpo de los hombros para abajo y 3 médicos en la cabecera de la cama con unas caras que, o sea, caras Se asustaban de, verle esto la cara se que fue no entiendo. al recarajo y Sole allá en un rincón llorando a mares y acá una pared de tomografías hasta el techo. Y los tipos decían, no podemos entender cómo esta mañana manejabas, no podemos entender cómo esta mañana bajaba las compras del auto, no podemos entender cómo llegaste hasta acá, no podemos entender cómo, porque cuando me mostraban las tomografías, a mi columna vertebral, a la altura de los omóplatos, le faltaban 2 vértebras enteras. Estaba la médula, pero no estaban las vértebras. Y aparte un pulmón no estaba blanco y el otro negro. Pero ¿cómo no estaban las No estaban las vértebras, flaco, estaba la médula y no estaban las ¿Y dónde vértebras. se fueron? Se las comió una bacteria. Entonces, que se llama Staphylococcus aureus. Bien. Entonces, se la comió una bacteria. Cuando vos haces una radiografía, a mí me dolía la espalda hace 2 años muchísimo, pero no me hacían tomografías, me hacían radiografías. Claro, no se ve. Y en las radiografías veías la vértebra perfecta y los discos perfectos y no tenías una hernia ni nada. Digo, pero me duele la espalda muchísimo. Pero flaco, mirá la radiografía, no tenés nada. Si hubiera hecho una tomografía se hubieran dado cuenta que las vértebras estaban huecas porque una
porque una bacteria se la estaba comiendo desde adentro para afuera. ¿Entendés? Entonces, se ve que en algún momento la médula quedó loca, hizo un chispazo, no sé qué, la infección, sí. La propia compresión. Una mielitis, capaz. Sí, no me acuerdo, tiene un nombre técnico eso, que la infección aprieta la médula, espondiolitis. ¿Espondilolitis o espondilolistesis? Espondilolitis. Espondilolistesis es cuando las vértebras se van para el canal, pero al no tener, sí. Lo que seguramente pasó es que la médula se fue más al canal y chao. Bueno, esto es espondilolisis con espondilolistesis. Bueno, algo por el estilo, eso, literalmente. Entonces el tema es, mira loco, esta bacteria ya se comió 2 vértebras, ya está atacando el pulmón, está a 5 centímetros del corazón. Y el mediastino, ¿no? Por supuesto, y cuando, a ver, te quedan 7 días. Y tenemos 2 caminos. El primer camino es la misma ambulancia que te trajo, te lleva al Hospital Central. Y en el Hospital de Central Mendoza, que es muy bueno, sabrán qué hacer. Porque esto es rarísimo. Esto es inédito, esto es rarísimo. No debe decir que es el único caso en el mundo, pero es rarísimo. En el Central tal vez sepan mejor que nosotros qué hacer. Y los médicos que me atendían eran médicos muy jóvenes, porque claro, 9 de enero en Mendoza, en el Hospital Español, en la terapia intensiva, quedan los muy jóvenes, porque los muy seniors estarían de vacaciones jugando al golf en Punta Cana. O sea, pero... Ojalá los médicos fueran a Punta Cana para el golf. Bueno, estos no estaban ahí. Acá lo que había eran los médicos muy jóvenes, pero unos médicos muy valientes. Entonces me dicen, opción 1, al Central, sabrán qué hacer, porque son capos en este tipo de quilombazos. Y la opción 2 tiene como un 95% de posibilidades de fracasar. ¿Cuál era? Pero es la que nosotros haríamos. Flacos muy jóvenes, muy valientes, muy jóvenes, muy valientes. Pero Juan tiene 95% de posibilidades de fracasar. 1, no va a haber ninguna medicina prepaga que cubra esta operación, porque esto es una preexistencia, porque esta bacteria no se morfó en 10 minutos, esto pasó hace 2 años. Por eso, entonces no te van a ocurrir, es una preexistencia. 2, hacer esta intervención va a costar una fortuna. 3, que tu cuerpo soporte, que te saquemos esas vértebras, no sé qué, y te pongamos unas prótesis con unos clavos, ya esa sola operación es una salvajada y en tu condición difícilmente la puedas soportar. Mientras otro equipo te tiene que operar del pulmón, porque o tenés cáncer de pulmón o algo pasa en el pulmón. Y esas 2 operaciones van a pasar en paralelo. Por otro lado, no sabemos qué bacteria es, ni qué antibiótico ponerte, porque una bacteria no se cultiva como un virus. Entonces, te vamos a poner un antibiótico que mataría a un caballo, que espero no te mate a vos, porque tiene que ser general para todo, porque tiene que llegar hasta los huesos, hasta la médula. Y si no te mata la bacteria, las prótesis de la espalda, la operación del pulmón, las anestesias eternas te van a liquidar. Entonces las operaciones de que todo este plan funcione son mínimas y le vas a tener que agarrar para vos. Y si no, al Central y suerte. Y al Central y suerte. Ahora, como nos vas a decir que no tenés los recursos para hacer esto, vas al Central, que los flacos son muy buenos y van a saber qué hacer. No tenías los recursos. Sí los tenía. Entonces... Pero sí los tenía. ¿Cuánto costaba? Sí, y sí tenía los recursos. ¿Cuánto salía? No se puede decir, es una salvajada. Es ofensivo y sí los tenía. Entonces... Me gustó esa sinceridad. Sí, está bueno. Me gustó. Sí, porque... No, pero hay gente que hasta se enojaría. Me gustó. ¿Se enojaría por qué? Por la pregunta. No, te cuesta. ¿Viste cuando dicen, che, la salud te va a costar una casa, ojo, si no te... Sí. Literalmente te cuesta una casa. Entonces, pero los médicos, con muchísimo coraje, entonces a los 3 médicos, 3 capos que les debo la vida, le digo, ¿vos qué harías si yo fuera tu hermano y tuvieras los recursos? ¿Te jugás a la operación o me mandás al Central? No, ni loco, yo te opero ya. Opérame ya, campeón. No, porque al Central no llegabas, capaz. No, opérame ya. Si vos a tu hermano lo operarías ya, opérame ya. Me desmayé, me desperté una semana después. Una semana después, me despierto. ¿Te desmayaste o te anestesiaron? Yo qué sé. Sí. Me morí, como sea. Bueno, nada, no me morí. No, porque me llama la atención que estabas hablando. Bueno, ya no me acuerdo más nada. Sí. 9 de enero del 2023. Nada, como les contaba, llego al Español. Los médicos me dan 2 opciones, irme al Central o operarme. La operación tenía 95% de posibilidades de no fallar. Cuando le pregunto a los 3 médicos, ¿ustedes qué harían si yo fuese su hermano mayor? Me dijeron, si tendrías los recursos, la operación la haríamos ya y te operaríamos ahora. Y así pasó. Entonces me pusieron unas prótesis alemanas en la espalda que reemplazaban las vértebras que estaban atacadas por la bacteria. En paralelo, otro doctor muy bueno me operaba del pulmón. Un grupo, ¿cómo se llaman los que estudian las bacterias? Que son infectólogos. Infectólogos estudian qué tipo de bacteria era para ver qué tipo de antibiótico para caballos iban a meter. Un grupo de anestesistas manejaron unas anestesias eternas de operaciones múltiples y un grupo de neurólogos viendo el daño cognitivo que podía llegar a tener esta situación. Bueno, yo me desperté, no sé, 5 días, una semana después,
de todo este tema. En el medio, por supuesto, que te iban despertando, y cuando decís, bueno, salió bien la operación de la espalda, perfecto, excelente, no, ahora entras de vuelta a quirófano por el pulmón. Sí. Bueno, listo, ya está, ahora sí, el pulmón, perfecto, sí, pero ahora hay que sacarte la cánula del pulmón, que es tremendo, sí. Y todo en una saga tremenda, que te despertabas para cosas tremendas, pero como sea, no sé, ponele que 10 días después, yo me despierto y me sentía perfecto. Perfecto. Estaba con pañales, en una cama de hospital paralítico, pero me sentía perfecto. El problema cuando te dicen que te quedan 7 días de vida no es el miedo a la muerte. El problema cuando te dicen que te quedan 7 días de vida es que vos te hundís, la tristeza te hunde en una cama de hospital, de no poder ver crecer a tus 4 hijos, de dejar a tu mujer en banda con los pendejos, de dejar a tu ex mujer en banda con las chicas, de haber dejado todo a medias en la vida por un lado, y por otro lado haber trabajado tanto todo al pedo también, porque es tremendo ese dato. Pero cuando te avisan que ya te operaron y que ya pasó todo eso y que ese riesgo ya pasó y que ahora sí, es verdad, se cumplió el tema, viviste, pero quedaste paralítico en una cama de hospital con pañales, decís, bueno, esto por lo menos vivir vamos a vivir. Ahora yo necesito volver a caminar. Es física y técnicamente imposible. Venía un neurólogo, que debe ser el mismo neurólogo de Belén, que se llamaba Maxi, que debe ser un buenísimo del Hospital Español, me pinchaba por todos lados y mi cuerpo no transmitía nada. Entonces decía, no me calienta. Yo me ponía headphones a la noche, me ponía Hernán Cataño, escuchaba música y decía, vamos cuerpo a conectarse, porque esto no se va, esto, o sea, hay una cosa que es muy importante, muy interesante. En la vida nosotros no ascendemos al nivel de nuestros objetivos, nosotros descendemos al nivel de nuestros procesos. Nosotros no ascendemos al nivel de los objetivos. Todos los medallistas olímpicos quieren ganar la medalla de oro, pero uno la gana y 40 pierden. Los 40 que perdieron, no la perdieron porque tenían un objetivo diferente que el que quería la medalla de oro, simplemente que entrenaron un poco menos. Entonces los objetivos terapéuticos de los médicos de salvarle la vida, para ellos estaba buenísimo. A mí me habían dejado paralítico en una cama de hospital, y para mí eso no era suficiente con 4 hijos. ¿Está claro? Un día me dejan salir por primera vez en una silla de ruedas, entré pesando 94, ya pesaba 60, mi hija Clara me saca a pasear en una silla de ruedas, a tomar un café a Palmares. Ya para esa altura estaba en una clínica San Andrés de rehabilitación a la vuelta de Palmares, y me veo reflejado en la vidriera de un banco que venía Clara empujándome en una silla de ruedas, yo pesando 60 kilos, atrás María, Benjamín, Francisco, Sole, los novios de las chicas, toda la banda, y me miro así y me agarra una especie de ataque de pánico tremendo, porque vos pensás que yo era el sostén y la cabeza de esa familia, que ahora era el problema gigante de esa familia. Me dio un ataque de pánico tremendo, me llevaron de vuelta a la clínica, 3 días con oxígeno, fue tremendo. Me vino a visitar un amigo de Buenos Aires y me trae la foto de la operación del día que perdí el ojo, a los 25 años. Me dice, Juan, ¿te acordás cuando perdiste el ojo? ¿Y acá estamos? Sí, acá estamos. Esto es lo mismo, flaco. Empecemos de vuelta con el proceso. Tenés razón, flaco. Es como un banco, que uno se olvida que tiene adentro como un banco de resiliencia. ¿Entendés? Que la resiliencia no es un don. Vos no sos resiliente porque es un don, una varita mágica. Vos sos resiliente porque es una decisión. Entonces, harto de la enfermedad, te curarás de la enfermedad, campeón. Dije, yo ni en pedo me voy a quedar paralítico en una cama, es imposible que camine. Bueno, chau, vamos a meterle. Bueno, entonces el jefe me odiaban los flacos de la clínica de rehabilitación porque era el paralítico, nada peor que un paralítico motivado manija, ¿entendés? Porque es tremendo, le pegaba a la gente, le tiraba cosas, decía, ¿cómo puede ser? Entonces se ha vuelto loco. Bueno, vamos con todo. Excitación psicomotriz. Sí, una locura total. Los brazos sí los podías... Los brazos sí, los hombros para abajo. Los hombros para abajo. Bueno, entonces dijeron, chau, este flaco se volvió loco, lo vamos a subir un robot al pedo, porque la médula está desconectada, y hay un robot en la clínica San Andrés que camina solo, que es un exoesqueleto, sí. Y yo caminaba pensando que caminaba como un león. No caminaba nada, caminaba el bicho. Yo muerto. Pero sea como fuese, un día podía llevar 1 kilo de mi peso. Y caminaba, y la inteligencia artificial por mi altura calculaba mis pasos. Y decía, el paso perfecto es este. Y me mostraban una mariposa, el pie derecho y el pie izquierdo, el pie derecho y el pie izquierdo. Entonces yo tenía más fuerza en un pie que en el otro, pero tenía que exagerar la fuerza, con el otro darle menos para que la pisada sea perfecta, y aprendí a caminar de nuevo. Y pronto aprendí a caminar y empecé a llevar 1 kilo. O sea, si el día 1 llevaba 1 kilo, el día 180 podía llevar 180 kilos. El exoesqueleto pesaba como una locura. Después me metía en una bicicleta que al principio pedaleaba sola. Después en una cinta caminadora con un arnés colgando. Y todo el día, psiquiatras a la noche, una pasta para dormir, duerman este flaco 10 horas. Otra cosa para levantarlo, antidepresivo como un camión, vamos con toda. Todo esto internado en la clínica. 180 días en la San Andrés. Entonces, al día 180... paso de la silla de ruedas, ojo, pero hasta que no amé la silla de ruedas, entendí que era mi forma de moverme y caerme y levantarme, no pude pasarme a los bastones canadienses.
¿entendés? Después me di cuenta que los bastones canadienses son muy peligrosos, un andador era una opción, después salgo con bastón canadiense de la clínica, ya no me podían tener más después de 6 meses, flaco, te tenés que ir, ¿entendés? Ya está, esto no es un hotel, me voy con los bastones canadienses. El día o los días que empecé con este quilombo me anoté en la Universidad de Buenos Aires en un curso de discapacidad, porque quería entender qué era la discapacidad. Así que yo estudiaba en el IAE en Buenos Aires, en la Universidad Austral, qué era discapacidad, y le ofrecían a mi hija, pero lo van a anotar en un curso, va a vivir este tipo para terminar el curso, ¿usted qué le calienta? Usted ya cobró. Entonces, hacía el curso de discapacidad, y bueno, con los bastones canadienses me tomé un avión y me fui a Buenos Aires a recibir el título. Y cuando me ven entrar los de la universidad, dicen, no puedo creer, flaco, este flaco aparecía acá con eso, sí. Bueno, pero los bastones canadienses son peligrosísimos. Entonces empecé a entrenar a natación en una pileta, a nadar, hasta que pude andar con un solo bastón, y pronto me di cuenta que un solo bastón me levantaba el hombro y me torcía la cadera. Dije, necesito caminar sin bastón en la playa, por la arena. Primero caminaba 100 metros, 2 kilómetros, 10 kilómetros, 20 kilómetros, dejé el bastón. Listo, después de que el bastón necesito volver a manejar, flaco. Y ahora ando en una bici que es un cañazo asistida, y me vas a ver por chacra pasar a 200, o sea, y hago todo lo que te puedas imaginar. Y tuve que volver a aprender a comer, aprender a ir al baño, volver a aprender a hacer el amor, volver a aprender a todo. Porque mi médula reinició todos mis sistemas. Hoy sigo caminando casi por el gesto motor, más que por la conexión de la médula. ¿Te puedo pedir un favor? Sí. Párate. Porque esto la gente no lo ve. Increíble. Ahora sentate si quieres. Bueno. Hacete una sentadilla, le decís. Haz lo que quieras. Increíble. No, me dan ganas, yo soy médico, me dan ganas de llorar lo que estás contando. Bueno. O sea, es increíble porque aparte es una esperanza para la gente que tiene que hacer todo lo que vos hiciste y hasta más, pero como que la realidad, como los médicos muchas veces nos tenemos que meter en el culo lo que decimos, ¿no? Pero de vuelta, mis 3 médicos que me operaron, y los amo por eso, estaban convencidos de que yo ya no podía pasar de ahí, ya estaba vivo y ya te Sí, ¿qué te dicen cuando te la encontrás en Palmar y vos vas caminando? Flaco, el otro día fui a verlos, me dieron el alta final, Sí. me dijeron, te vamos a mandar a hacer una tomografía como para quedarnos con el recuerdo, porque ya estás de alta total, se acabó. No es que no tenga secuelas, Sí, o sea, sí, mi médula está súper desconectada, no veo de este ojo, acá tengo no sé cuánto el pulmón, un quilombazo, Sí. o sea, sigo teniendo 3 discapacidades, pero no me calienta. O sea, no me calienta, sí, las respeto, están ahí, pero no, o sea, no dejo de andar en bici, no dejo de nadar, no dejo de manejar, no dejo de laburar, ni dejo de pensar que puedo. Pero médicamente, ¿cómo cómo activan las piernas si está desconectada la médula? No, porque hay una cosa que es el gesto motor, flaco. Es como vos no sabías andar en bicicleta. Un día aprendiste a andar en bicicleta con rueditas. Sí. De repente te sacaron las rueditas y empezaste. El gesto motor de caminar sí. y dar un paso y otro paso y otro paso. Al final eso es automático. Vos podés andar en bicicleta, pensar en las vacaciones, pero no podés leer un libro de andar en bicicleta. Tuviste que reaprender todo y el músculo absolutamente cerebral todo, tuvo que todo. Ir al compensar baño, todo. aprender al baño. Darme cuenta cuando tenía que ser número 1, número 2. Pero como fuera, los médicos súper valientes, porque los tipos se tiraron al agua a una cosa que estaba destinada a fracasar, ¿ok? Y siempre fueron muy sinceros. Los kinesiólogos hacen un laburo que vos no te das una idea. Los psiquiatras hacen un laburo que vos no te das una idea. Los psicólogos hacen un laburo que vos no te das una idea. La gente de la terapia intensiva del español son unos camiones, y los de la San Andrés también, ¿entendés? Pero también los de natación también. O sea, Todos. es decir, todo, flaco, pero la familia también. Yo nunca vi a mis hijos derrotados. Mi mujer, cuando me internaron, para mí mi mujer de 25 años sola era una flor. Y en un segundo se volvió un general. ¡Pam! De 4 metros de altura. La mina a cargo. Mi hija Clara, la más grande, mi administradora. María, un perro guardián. Los adolescentes que en vez de llorisquear porque su papá no sé qué, se pone un huevo. Venía y decía, che, ¿en qué cama se murió el último para que tenga menos mala onda? Y se tiraban en la cama. Era una locura. O sea, todo el mundo estuvo convencido siempre que todos como familia íbamos a poder, y el que diga que la familia no es el máximo aparato de contención social se equivoca de acá a la luna. Son los médicos y la tecnología y la robótica, es la inteligencia artificial, son los antibióticos, son los psiquiatras, son los psicólogos. Está claro, seguramente la fe también. Había una estampita, no sabés lo que le pensaba la estampita como un loco, pero también es tu familia, flaco, porque de la gente que yo vi en la clínica, yo vi morir a 10 personas adelante mío en los 180 días y 180 noches que estuve internado. Y la gente que se moría era la gente que no tenía un motivo para vivir. Yo estaba tan obsesionado cuando llegaba a 12:30 sola que yo escuchaba el auto cuando apagaba y sacaba las llaves, sabiendo que venía, y para mí ya era la esperanza hasta el día siguiente. Y en el turno de las 7 de la tarde venían mis 2 hijas, que venían vestidas para visitarme como si fueran a un casamiento. Iban a visitar a su padre, muy importante. Entonces, todo es muy importante. Por eso cosecharás tu siembra, ¿no? Totalmente.
¿Qué más? Gente que se muere sola es por algo. No te quepa la menor Eso duda. siempre es así. Los pecados los vas a pagar acá, en esta, ni te cuento Sí, cómo. Entonces, cuando te hablo de cosechar tu siembra es, dentro de las cosas importantísimas del rol de mis hijas, de mis hijos, de mi mujer, de mi ex mujer, María Elvira venía a rezar conmigo todos los viernes y chequeaba que yo no boludee cuando rezaba, que no inventara la letra. Si este es un trucho, se va a rezar cualquier cosa. Claro. O sea, ¿estamos de acuerdo? Sí, como en general. O sea, en definitiva, cosechás tu siembra. ¿Y por qué pasó eso? ¿Por qué tanta gente alrededor tan buena onda y apostando a seguir adelante? Y bueno, seguramente alguna cosa buena hiciste, flaco, porque te volvieron cosas importantes. Hoy dejé la vida corporativa, ya no me importa, he sido gerente general y presidente de un par de compañías, no me interesa más nada. Lo que más amo y siempre amé fue ser profesor, como decía mi viejo, Bien. y hoy me dedico a eso, me dedico a la docencia. O sea que tuviste una vida empresarial corporativa, emprendedora, Sí, empresario, sí. todo. Fui presidente de Asiscar, la compañía de asistencia a viajeros. Bien. Fui presidente de Citroën PSA, la compañía automotriz. Fui asesor jefe de la organización de la MAP OEA, de la misión de apoyo al proceso de paz de Colombia, de la Organización de los Estados Americanos en el conflicto de Colombia. ¿Con las FARC, con eso? Sí, con los paramilitares y todo eso. O sea, tuve muchos trabajos corporativos muy importantes, también pude estudiar en muchos lugares, he sido profesor en 20 países, en 20 universidades, en 3 continentes, en muchas cosas. Pero hoy... Un manija total. No, sí, Sí. pero hoy mi vida se resume a, si no está en la esquina de mi casa, ni me llames. ¿Qué me calienta que en Nueva York? Nada, flaco. O sea, Yo tengo una duda tremenda. Dale. Una duda chota igual, vos decís. ¿De qué signo sos? de Capricornio. ¿Viste? Yo no sé nada de signos. Y eso es lo que más laburante, boludo, supuestamente. Bueno, lo que más puede le gusta ser. laburar. Ay, Puede sabe ser. un poco. Puede ser, pero te diría que después en el 2020, ahora a mediados del 2025, Sí. volví a conectar con el Juan de antes del ojo. Wow. El Juan de 18 años. O sea que hoy estás como jubilado, se puede Ni en decir. pedo. Jubilado. ¿Qué? Muerto. Pero jubilado No no te es. jubilado ni en pedo. Jubilado no es irte de todo. Sí. Jubilado es elegir qué quieres hacer y no hacer cosas que no quieras, por ejemplo. ¿Cambiaron tus objetivos? No, mis antes y objetivos después? corporativos, chao. ¿Te no me jubilaste interesa. de eso entonces? Sí, no me interesa. Ah, Sí, bueno, sí, entonces- ponele, sí, pero teníamos un sueño con un amigo, el Charlie, pero siempre empezamos juntos de comprar un barco en el Caribe para navegar, ¿no? Porque a los 18 años en Buenos Aires yo navegaba muchísimo. Entonces me dije, che, él también es un buen porteño que vive en Mendoza hace 30 años, y él dice, ¿por qué no compramos un barco y nos vamos a navegar por el Caribe? Y ahora a mitad de año de este año nos fuimos al Caribe, a Guatemala, a Río Dulce, compramos un catamarán gigante y salimos a navegar los dos. Mirá. Y está ahí el barco para... no sé, él Guatemala. está ahora, está en Río Dulce, Guatemala, él ahora sigue allá, y de repente estábamos navegando en el Caribe, entre Honduras, Belice y Guatemala, yo con mis 3 discapacidades, él que tiene diabetes, Beb, una australiana que tiene cáncer, y al mar le importa un carajo lo que te pasa, a las tormentas no le importa, a nadie le importa. Siempre está la frase, siempre hay que tener claro, a ver, cuando uno no sabe a qué puerto arribar, ningún viento le es favorable. Si vos no sabes a dónde vas, nada te va a ayudar. Nada te va a ayudar. Esa es una muy buena frase, pero para mí es mucho mejor frase es, y con esto tal vez terminamos, es algo así como, el diablo susurró en mi oído, no eres lo suficientemente fuerte como para soportar esta tormenta. Y hoy le respondes al diablo, la tormenta soy yo. Picante. No puedo decir más nada. Gracias. Ay, no, me terminó el podcast. Espera que tengo un montón de preguntas. Se terminó el podcast, la mierda. Tengo un montón de preguntas. Y hoy, después de todo esto, ¿cuáles son tus Respirá, objetivos? calma, vamos. ¿Ah? Respirá. Que me ha dejado... Es que no ha dejado helado, Bueno, boludo. calma. Lo que necesiten. Vamos. Bueno, para ver, es comprimir un poco. No, descomprimamos. ¿Fuiste al agujero de Bélice? ¿Pasaste por ahí? No fui al agujero de Belice, pero navegamos con ellos y navegando, viste que cuando vos navegás haces guardias de 4 horas, entonces están todos durmiendo y vos 4 horas timoneando la noche. Esos barcos ya se navegan solos, ¿no? Toda la tecnología te vas a imaginar. Y navegando la noche, y ya muy contento de conectar con el Juan de 18 años, me di cuenta que en toda esta historia que acaban de escuchar, yo soy el 10%. El 90% de esta historia, primero, es mi familia. Sí, mi mujer, mi ex mujer, mis 4 hijos, mis hermanos, mi hermano, los médicos con un coraje tremendo, los kinesiólogos incansables, los psiquiatras y psicólogos, que cuando los médicos me decían es imposible físicamente que vuelvas a caminar, los psiquiatras te decían en el oído, es improbable. Ellos lo dicen así para pintarte el peor escenario, Claro, porque es después no se quieren improbable. comer un guilambo, Sí, que es sí, improbable.
Y los psicólogos decían, intentalo, ya está todo perdido. Sí, campeón, pero que está con pañales en una cama soy yo. Bueno, pero metele, ¿qué onda? Bueno, ok. Y todos tenían razón, desde su perspectiva. Claro. Pero nunca nadie de esta maquinaria soltó la mano. Cuando los cirujanos que me operaron vieron que iba a dar una TED, ¿entendés? No lo podían creer. Y dimos la TED en Maipú ahora en el 2025, estuvo buenísima. La compartimos con la Tora, los dos nos tocó arrancar con nuestras historias la TED, que fue una experiencia alucinante. Y podría decirte quizá 3 cosas. 1, la resiliencia es una decisión, no es un don. Vos decidís ser resiliente. 1. 2, no te vas a curar de la enfermedad hasta que estés harto de la enfermedad. Hasta que estés harto de esa situación, no vas a curarte de esa situación. ¿Sí? Y más allá de si tenés claro hoy en día a qué puerto te vas a dirigir, que por ahí no ves tan claro el horizonte, sobre todo gente muy joven que no tiene claro a dónde va en la vida, no te preocupes por saber a dónde vas. Preocuparte por ser un buen navegante que se mantenga a flote y se mantenga vivo. Ya veremos después qué depara la vida, porque mañana nunca sabes qué va a pasar, o con la tecnología, o con la vida, o con lo que sea. Pero si me decís si la vida es justa o es injusta, sí, considero que la vida es injusta, pero está hecha para ser vivida. Y nuestra vida, o mi vida, ha sido un quilombo, no porque yo esté mal. Mi vida ha sido un quilombo porque estoy vivo. Totalmente. Entonces por eso estoy tan agradecido de estar vivo. Y que vengan los quilombos que tengan que venir. Acá hay un capitán de tormenta que sabe, o cree saber. Piloto de tormenta. Lo que va a hacer, exactamente. Dijiste en un momento que te encontraste con el Juan de 18 años. Sí. ¿Lo podés describir ahora quién es Juan de 18 años? Un soñador, un navegante, un soñador, alguien que había sufrido mucho en la primaria, mucho en la secundaria, que estaba disfrutándose de la universidad, que se estaba reencontrando con él mismo y con la vida, que podía hablar con mi padre de cosas universitarias. Papá había sido el presidente y fundador de Pepsi-Cola Company en Argentina, un ingeniero industrial muy dedicado a laburar, muy del mundo ejecutivo, que recién cuando estábamos en la universidad teníamos muchos temas para qué charlar, pero cuando me pasó lo del ojo a mis 25 años también fue un compañero de batalla fiel para meterme en el mundo académico, entendiendo que era quizás la única opción que tenía, pero me la pintó bien, tanto como mi vieja. Con Batro en la primaria dijeron la tecnología, lo que hoy es un drama, la tecnología lo va a resolver. Y hoy te diría que mi compañera de combate en esta parte de la historia es mi mujer, son mis 2 hijas más grandes que son 2 bestias, y los varones que no han perdido la alegría y la felicidad, ni tampoco usaron eso como una excusa para meterse en la que venga, no, nada que ver, los flacos van para adelante. Entonces sí, yo creo sí creo que la familia, seguramente la medicina lo debe demostrar, que la gente que tiene una contención alrededor del mundo de la salud, le es más fácil salir adelante que no teniéndolo, ¿no? Sí, sí. La familia tiene un rol fundamental, los médicos tienen un rol fundamental, la psiquiatría y la psicología, no hay que tenerle miedo a eso. Sigo yendo al psiquiatra una vez por mes para chequear que las cosas estén en orden, tengo mi psicóloga bastante seguido, y trato de ir al gimnasio todo lo que puedo, ahora menos, porque este rastrojero viejo hay que seguir teniéndolo en marcha, ¿no? Bien. Hablando de viejo, que no sos tan viejo, la expectativa de vida hoy es 60, sí. Hoy es de 90 la expectativa Paulo de vida. 60 un poco baqueta. No, la expectativa de vida te quedan 30, casi Bueno, Dios 30 y quiera, pico. gracias. No, al contrario, es la idea. Siempre me gusta preguntarle a la gente que viene de dónde se ven 10 años. Sí, A mí a veces me cuesta vislumbrar dónde voy a estar en 6 meses. sí. ¿Dónde te ves en 10 años? Nietos, a full, nietos. Me imagino en la puerta del colegio que fueron mis hijos o mis hijas, buscando nietos. Y dándole gracias infinitas a Dios, a la vida y a Batman, a todo lo que se le pueda dar gracias. Nietos, campeón, nietos. Mis mujeres. Mis hijas ya son unas mujeres increíbles. Una se casa el año que viene. Me imagino nietos. Empieza otra etapa de la vida, ¿entendés? Ahora, mientras llegan los nietos, con mi mujer, estamos en esa etapa del reencuentro de viajar juntos. Nos fuimos a Salta del Norte el otro día. Hoy compramos los pasajes para irnos un mes a Europa en abril. O sea, estamos en esa etapa de nosotros dos, de ese reencuentro, ¿no? Pero muy pronto serán obviamente nietos. Y llegarán otros problemas y otros desafíos. Y otras cosas. Sí. ¿Cuál fue entiendo que todo este quiebre te hizo decidir dejar el mundo corporativo? Sí. O sea, ¿por qué lo dejaste? Perón tenía una frase muy buena que decía: hay que ser muy valiente para meterse en una piecita, sacar el chumbo de la mesa de luz y pegarle un tiro al ego.
y pegarle un tiro al ego. Todo lo que yo hacía en el mundo del laburo era mi ego, quizá de un niño con unos principios muy duros, de tratar de demostrarle al mundo que yo podía llegar a ser presidente, podía llegar a ser CEO, podía ser un profesor en cualquier lugar. Era como una demostración a todo el mundo de que podía, ¿entendés? Bueno, yo voy para atrás, y la única pregunta que me importa hoy con mis alumnos de la universidad es poder preguntarles y saber qué les estruja el corazón. A cada uno. ¿Qué te estruja el corazón? ¿Y a vos qué te estruja el corazón hoy? ¿Qué me estruja el corazón? No, nada, cero. No puedo dejarme. Nada. Quizás no tener el espacio para ser lo suficientemente grato con toda la gente con la cual le debo gratitud infinita. Mi mujer, mis hijas, bla, 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 bla. Pero no me estruja hoy particularmente el corazón nada, pero sí me preocupa el entender en mis alumnos qué les estruja el corazón y ayudar en esas clases a desestrujarlos un poquito, darles un poquito de fuerza, esperanza, de guía, y entender que la vida es una carretera que está limitada por el respeto y los resultados. Respeto y resultados. Respeto por mí mismo, respeto por el otro, respeto por el mundo. Y resultados. Las cuentas hay que pagarlas. Y es falso que contigo pan y cebolla, ni a palos. Las cuentas hay que pagarlas. Y yo estoy acá hoy sentado hablando con ustedes porque alguien se preocupó porque haya recursos para afrontar una aventura como esta. Muchísimas gracias, Juan. Muchas gracias, Juan. Gracias. De verdad, tremendo. Pero hay Y una gracias pregunta a Dios más. que no contestamos que nos estruje el corazón a nosotros, nos salvamos. Pensé que me lo iba a devolver. No, Bueno, Juan, la última pregunta que siempre le hacemos a nuestros invitados del podcast. Ahí vemos una invitada también que así escuchala y no tengo que decirlo dos veces. ¿A quién invitarías a nuestro podcast que crees que pueda tener una buena historia que contar, que aporte a la comunidad y que realmente se sienta cómodo en este tipo de ambiente? Hay una persona increíble en Mendoza que se llama Hugo Páez Padró. Hugo Páez Padró fue en su momento rector o vicerrector de la Universidad de Congreso, ahora fue rector o es vicerrector del IUCE, de la Fundación Universitas. Es un tipo que tiene 75 años, la energía de alguien de 25, y es innumerable la cantidad de corazones y de vidas que él ha cambiado, y él tiene una perspectiva y una visión del sistema educativo de cara hacia el futuro que solamente un pedagogo de ese calibre debería tenerlo. Entonces el futuro, si una pregunta fuese ¿cuál es el futuro de la educación?, esa es a quien se la haría. Bueno, está totalmente invitado. Hugo Páez Padrón. Muchísimas gracias por venir. Nos vimos, gracias. Nos vemos. Chau.